¿Qué harías si la única forma de defender tu honor fuera pelear hasta la muerte frente a todo tu pueblo? En la Edad Media, la justicia no siempre se dictaba en un tribunal. A veces se resolvía con espadas, sangre y la mirada de Dios como único juez. Los duelos judiciales no eran simples peleas, eran batallas sagradas donde una palabra mal dicha podía costarte la cabeza. Hoy vamos a adentrarnos en una de las prácticas más impactantes y peligrosas del mundo medieval, el juicio por combate. Pero antes de comenzar, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre historia oscura y fascinante. Y cuéntanos en los comentarios qué otro enfrentamiento legendario te gustaría ver aquí. Vamos a revivir el duelo más brutal de la Edad Media. En la Edad Media, el honor no era solo una palabra, era moneda, herencia y muchas veces lo único que un hombre tenía. Si alguien lo ensuciaba con una acusación o una burla, no bastaba con hablar, tampoco con perdonar. Solo quedaba una salida, el duelo. Pero no era cualquier pelea. Era un juicio, un acto legal, una ceremonia pública. Cuando alguien pedía un duelo judicial, no lo hacía por venganza, lo hacía porque creía que estaba invocando al mismísimo Dios como testigo. La multitud se reunía con la misma emoción de una fiesta y la misma tensión de una ejecución, porque ese combate, aprobado por la ley, terminaría con una sola certeza: sangre en el suelo. Los duelistas se enfrentaban en plazas, campos abiertos o incluso dentro de castillos. Cada uno defendía su causa, su versión de la verdad, con una espada en la mano. Y aunque sonara absurdo, la justicia medieval creía firmemente que Dios protegería al inocente y castigaría al mentiroso. El vencedor no solo vivía, era considerado puro, limpio, justificado. El perdedor simplemente caía. Pero no todos los que luchaban querían hacerlo. Muchos lloraban antes de tomar el arma. Algunos temblaban frente al enemigo. No era cobardía, era instinto de supervivencia, porque en un duelo judicial incluso los inocentes podían morir. Aún así, la sociedad no lo veía como barbarie. Al contrario, se creía que el duelo era la forma más justa y sagrada de resolver lo irresoluble. Un juicio sin jueces, donde el veredicto era decidido por la fuerza o por el cielo. Y en ese mundo de fe ciega y espadas afiladas, perder el honor era peor que perder la vida. Antes de que existieran tribunales, abogados o pruebas escritas, había una sola forma de decidir quién decía la verdad: dejar que Dios lo demostrara. Así nació el juicio por combate, también conocido como duelo judicial. La idea era tan simple como brutal. Si alguien mentía, Dios lo castigaría. Si decía la verdad, Dios lo protegería. Y para probarlo, ambos implicados se enfrentaban con armas, hasta que uno ya no pudiera levantarse. Este tipo de juicio no nació en un rincón oscuro de Europa, sino que fue legitimado por reyes, nobles y, por sorprendente que parezca, por la propia Iglesia. Aunque algunos clérigos lo criticaban, muchos otros lo aceptaban como una forma válida de descubrir la verdad cuando no había testigos ni evidencia. Para ellos, la voluntad divina se manifestaba en el campo de batalla. Antes de llegar al combate armado, existían pruebas físicas aún más primitivas, llamadas sordalías: caminar descalzo sobre brasas, cargar hierro al rojo vivo, sumergir la mano en agua hirviendo. Si la herida sanaba sin infección, se declaraba inocente. Si no, ya sabías lo que venía. Pero con el tiempo, estas ordalías dieron paso a algo más directo y eficaz: el duelo. Los duelos judiciales se convirtieron en eventos rituales. Había reglas estrictas, árbitros, testigos y oraciones previas. A veces, incluso se convocaban con semanas de anticipación, como si fueran celebraciones, pero en realidad
eran juicios de vida o muerte, porque el vencedor no solo salvaba su reputación, también salvaba su alma. En algunas regiones, hasta las mujeres podían solicitar un duelo, aunque con restricciones especiales, y si el acusado no estaba en condiciones físicas para combatir, podía pagar a un campeón que luchara en su lugar. No todos los que empuñaban una espada lo hacían por gloria. Algunos lo hacían por necesidad, otros porque no tenían otra opción. En la Edad Media, cualquier persona, en teoría, podía invocar el juicio por combate: campesinos, nobles, artesanos, incluso mujeres. Pero la realidad era muy distinta. Pedir un duelo no era un acto de valentía, era una apuesta desesperada, porque una vez aceptado, no había vuelta atrás. Si perdías, eras culpable. Si te negabas a luchar, también. Muchos hombres sin experiencia en combate fueron forzados a pelear por su nombre, por sus tierras o por la libertad de sus familias. Y cuando eso pasaba, había una salida: contratar a un campeón, un guerrero entrenado que luchara en tu lugar. Pero estos campeones no eran caridad, costaban fortunas. Así que, una vez más, la justicia favorecía a los ricos. Los pobres, en cambio, debían entrenar por su cuenta, si tenían tiempo, o simplemente enfrentar la muerte con lo que tuvieran a mano. En muchos casos, lo único que los separaba de la tumba era un milagro, o la misericordia de su oponente. Las mujeres, aunque rara vez, también podían verse envueltas en duelos. En ciertas regiones existía una versión especialmente extraña del juicio entre esposos. El hombre debía luchar dentro de un hoyo excavado en el suelo, con un brazo atado al cuerpo. La mujer, afuera, con una piedra metida en una tela. Así se equilibraba la diferencia física con desventaja táctica. Absurdo, sí, pero completamente real. Y si uno moría en el duelo, su familia no solo perdía a un ser querido, perdía tierras, herencias, derechos y a veces hasta el respeto de la comunidad. El duelo no era personal, era una sentencia que podía arrastrar generaciones. Así fue como muchos se convirtieron en guerreros, no por elección, sino por obligación. Porque cuando la palabra ya no valía nada, solo quedaba la espada. Matar no siempre fue un crimen. En la Edad Media había momentos en los que arrebatarle la vida a alguien era, literalmente, una obligación legal. El duelo judicial no era para improvisados. Requería más que valor. Exigía preparación, técnica, resistencia y sangre fría. Así nacieron verdaderos especialistas en el arte de luchar por la justicia, guerreros cuyo oficio no era servir en ejércitos ni conquistar tierras, sino sobrevivir al juicio de Dios. A lo largo de Europa comenzaron a surgir escuelas de combate. En el Sacro Imperio Romano Germánico, en Francia, en Inglaterra, maestros como Fiore dei Liberi o Hans Talhofer documentaron técnicas en libros ilustrados que hoy son auténticos tesoros históricos. Esos tratados enseñaban desde cómo bloquear un tajo hasta cómo romper el cuello del oponente con las propias manos. El entrenamiento era agotador. Los duelistas practicaban con armas de madera, luego con hojas sin filo y finalmente con acero real. El combate no tenía reglas de caballerosidad. Se valía golpear, patear, derribar y rematar. Porque en un juicio por combate no se ganaba por puntos, se ganaba sobreviviendo. El cuerpo debía estar listo, pero más aún, la mente. Muchos combatientes temían más a sus propios nervios que a la espada enemiga. Un temblor, una distracción, una duda, y todo podía terminar. Por eso, el entrenamiento mental era tan importante como el físico. El verdadero duelo empezaba mucho antes del primer golpe. Algunos entrenaban por años y jamás luchaban. Otros eran arrastrados al combate con apenas días de aviso. No importaba. La ley era clara. Si aceptabas el duelo, tu vida estaba en juego.
Curiosamente, muchas de las técnicas desarrolladas en ese contexto aún sobreviven en artes marciales europeas modernas. Lo que comenzó como un juicio legal terminó convertido en legado técnico, porque en el mundo medieval matar podía ser legal, pero hacerlo bien era un arte. El sol apenas despuntaba en el horizonte, pero el campo de duelo ya estaba listo. A un lado, un hombre envuelto en acero, con la mirada fija. Al otro, su oponente afilaba una hoja larga y brillante, y alrededor, la multitud murmuraba con emoción contenida. No venían a buscar justicia, venían a ver sangre. En la Edad Media, los duelos judiciales no eran simples enfrentamientos, eran espectáculos ritualizados, donde el destino se decidía golpe a golpe. Las armas que se usaban eran verdaderas herramientas de juicio, espadas largas, hachas, mazas, alabardas, cada una diseñada no solo para herir, sino para terminar con una vida de forma rápida y brutal. Pero no bastaba con empuñar el arma más afilada. Las armaduras eran igual de importantes. Algunas eran tan pesadas que el luchador necesitaba ayuda para ponérsela. Otras, más ligeras y flexibles, permitían moverse con agilidad sin sacrificar protección. La elección del equipo podía significar la diferencia entre la gloria y una tumba prematura. El combate en sí era una mezcla de técnica y furia. No había reglas de honor. Se valía golpear en el suelo, aplastar con el escudo, incluso estrangular si hacía falta. El duelo terminaba solo cuando uno de los dos ya no podía seguir luchando. Y muchas veces eso significaba la muerte. La gente aplaudía, reía, apostaba, pero detrás de esa emoción colectiva había algo más profundo, el deseo de ver cómo la justicia se imponía a golpes. Porque el duelo no era solo una pelea, era un acto de fe, un momento en el que el bien y el mal se encontraban cara a cara, sin jueces, sin testigos, solo acero. Pero la gloria tenía un precio. Algunos vencedores morían días después por las heridas, otros ganaban, pero quedaban marcados por la brutalidad de lo vivido. Ganar un duelo no garantizaba respeto, solo significaba que habías sobrevivido al juicio de Dios. Hierro, sangre y gloria, tres elementos que definieron una era y sellaron incontables destinos. El combate había terminado. Uno de los cuerpos yacía en el suelo, inmóvil. El otro apenas podía mantenerse en pie. El juez alzó el brazo del vencedor y el pueblo estalló en aplausos. El juicio había concluido. No importaba quién tenía la razón. Según la ley medieval, Dios ya había dado su veredicto. Pero ¿qué pasaba después del duelo? El ganador era declarado inocente, su nombre quedaba limpio, su honor restaurado. En algunos casos, incluso recibía recompensas o el reconocimiento de los nobles. Para el pueblo era más que un hombre, era alguien elegido por la justicia divina. Pero la victoria rara vez era limpia. Las heridas eran profundas, las secuelas eternas. Ganar no siempre significaba salir intacto. Para el perdedor, en cambio, la caída era total. Si moría, su cuerpo podía ser deshonrado, negándole incluso un entierro digno. Si sobrevivía, era humillado, condenado, despojado de tierras y derechos. Y su familia también sufría. Podían perder propiedades, estatus y en algunos casos, la posibilidad de volver a levantar la cabeza en su comunidad. Con el paso del tiempo, los reinos comenzaron a cuestionar esta práctica. Los sistemas legales evolucionaron. Los juicios con pruebas y testigos se volvieron más comunes. La iglesia, que antes bendecía los combates, empezó a rechazarlos. Así, poco a poco, los duelos judiciales fueron desapareciendo, pero no sin dejar una huella. Hasta hoy, estas batallas siguen fascinándonos. No por la violencia, sino por lo que representaban, el deseo de justicia, el miedo a la injusticia y la voluntad de luchar
incluso cuando todo parecía perdido. Porque aunque el duelo haya muerto, el fuego que lo encendía aún vive dentro de nosotros. Hoy nos parece imposible imaginar que la justicia alguna vez dependiera del filo de una espada. Pero quizás, en el fondo, los duelos solo reflejaban algo que aún nos acompaña: la necesidad humana de defender lo que consideramos sagrado, nuestro honor, nuestra verdad, nuestra dignidad. Vivimos en otro tiempo, con leyes, jueces y derechos. Pero la tensión entre justicia y poder, entre la razón y la fuerza, sigue viva en las sombras de nuestra sociedad. Los duelos judiciales desaparecieron, pero el deseo de justicia absoluta, aunque peligrosa, todavía arde. Gracias por haber visto hasta aquí. Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.